Bonjour, je vais attendre si quelqu'un arrive, sinon je vais commencer la classe. Hola Susi, ¿cómo estás? Tu veux parler ou seulement tu vas écouter? Ok, pas de problème. Donc, on va commencer avec la classe. Je vais te partager mon écran. Ici. Ok. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sera la fréquence. Ajá. Vamos a ver lo que es la frecuencia ou exprimer la fréquence. Ajá. Par exemple, ici, j'ai ce petit diagramme. C'est avec une ligne, une flèche. Aha. Dans la partie en haut, nous avons les 0% du temps et dans la partie en bas, ay, se me quedó bien chueco. Dans la partie en bas, nous avons les 100% du temps. Oui, donc nous allons de moins jusqu'au plus. Nos vamos a ir de menos a más. Oui? Ok, très bien. Au premier, c'est qu'on va commencer, c'est avec jamais. ¿Sí? Vamos a empezar con el jamais. Jamais, ça signifie jamás. Ay, jamás. Ajá. Mais ça va remplacer dans la négation les mots pas. Ajá.
Aquí en esta, bueno, como es 0% de frecuencia, negativo. Ajá, es negativo entonces. Aquí entonces pues vamos a negar. La negación que nosotros conocemos es la negación n'est pas. Je vais le mettre ici. N'est pas. Mais au lieu de mettre pas, pero en lugar de poner el pas, ¿sí? On va le changer pour jamais. Lo vamos a cambiar por el jamais, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, bueno, primero vamos con esto, ¿verdad? Este primer ejemplo c'est qui dit non, jamais je déteste ça. A la question, ¿tu fais du sport? O sea, ¿estás respondiendo a la pregunta? ¿Haces deporte? No, jamais je déteste ça. No, jamás. Lo odio, ¿sí? Entonces, pero, si por ejemplo cambiáramos el orden de esta frase, en una frase que nosotros conocemos de manera corriente, en este caso sería una negación evidentemente, pero que lleva el orden que normalmente nosotros conocemos, sería no. No, je ne fais, o sea, empezamos nuestra negación normal, sujeto, negación, verbo, y después cerramos la negación. En lugar de poner el pa, que es el que siempre utilizamos, vamos a cambiarlo por jamais, porque es otra manera de negar, es otra manera de hacer una negación, porque en español sí tenemos la palabra, la manera de negar diciendo no, pero también tenemos jamás, ninguno, nunca, bla, bla, bla. Tampoco, entonces así está variando. Ne fais jamais de sport. Oui, du sport. Entonces, esta es otra manera de negar. Y aquí, o sea, negamos con el adverbio jamais, que es de la frecuencia. ¿Sí? Ok. On va mettre un peu de fréquence. Vamos a ponerle un poquito de frecuencia, ¿sí? Et nous avons les mots rarement. Tenemos la palabra rarement. Entonces, si te fijas, Susi, la manera de utilizar los adverbios de frecuencia en una oración, hasta aquí vemos dos formas de hacerlo, ¿sí? En la primera, como está aquí, es poniendo el adverbio de frecuencia al inicio de la frase. Después separamos con una coma y ya después ponemos nuestra frase para complementar aquello que estamos diciendo. Y la otra es, los adverbios de frecuencia o cualquier adverbio siempre se ponen después del verbo. En este caso, si pusiéramos o hiciéramos la frase como normalmente se hace, je fais rarement du sport. ¿Sale? Entonces aquí, el adverbio de frecuencia siempre va después del verbo. Aquí en este caso el verbo es el verbo faire. ¿Qué pasó? Ay, Diosito. Ok. Comme ça. Es raramente. ¿Sí? Je vais le mettre ici en noir. Lo voy a poner aquí en negro. Creo que está muy
Muy fácil de entender, pero por si las dudas, ahí lo pongo. Ajá. Ok. Suivant, ça sera cuando hay un poquito ya más de frecuencia, hay la palabra parfois. Parfois significa a veces. A veces. ¿Ven? Comme ça. Entonces, pour répondre à la question, para responder a la pregunta, tu fais du sport et en utilisant le mot parfois la même chose au commencement. Après, on va complémenter avec la phrase. Después complementamos con la frase, ¿sí? O si no, lo utilizamos después del verbo. En este caso, él fait parfois du sport. Y en este caso, ay, lo dejé negro. No, no es cierto, pero... Ok. Elle fait parfois du sport. Comme ça. Y en este caso, de la misma manera, ubicamos nuestro adverbio de frecuencia después del verbo que estamos utilizando. Ay, perdón. En este caso, c'est comme ça. Ahora, un poquito más, con más tiempo de frecuencia. Nous avons l'adverbe de temps en temps. Tenemos el adverbio de temps en temps, que es de vez en cuando. De vez en cuando. ¿Ven? Ok. De la même façon, tu fais du sport? Oui, je joue de temps en temps au tennis. O sea, yo de vez en cuando juego tenis. Sinon, on peut mettre un autre exemple. Mais avec les... bueno, aquí, por ejemplo, está de la manera en la que lo estábamos diciendo, que va después del verbo. Ahora vamos a hacerlo a la inversa. Primero el adverbio de frecuencia de temps en temps. Je fais de la gimnastique. Por decir. Y aquí nuestro adverbio de frecuencia va al inicio de la oración y siempre que va al inicio tienen que ponerle esta comita para separarlo de toda la oración que ustedes van a poner después. De temps en temps, je fais de la gymnastique. Y en este caso, esta S de aquí sí va a sonar porque la letra que tiene enseguida es una vocal. La segunda S no va a sonar, ¿sale? Porque aquí normalmente hacemos una pausa y aparte lo que sigue no es una vocal. Ok, très bien. Ahí ya es un poquito más de frecuencia, ¿sale? Souvent. Souvent, ça signifie...
como decir seguido. Souvent. Oui. Est-ce que tu fais du sport? Oui, je fais souvent du jogging à la pause déjeuner. Entonces, la manera de hacerlo ahora con este adverbio de frecuencia o como c'est mayúscula, porque estamos empezando la frase. Souvent, je fais du judo. Ay, no sé, es que se me ocurrió ahorita. Ni siquiera he practicado nunca judo, pero bueno. Souvent, je fais du judo. Y de la misma manera como les había comentado, adverbio de frecuencia al inicio y separamos con una coma. Souvent. Et le mot toujours. Toujours es siempre. 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 Et nous avons ici l'exemple, oui, je vais toujours courir le matin avant d'aller travailler. En este caso, si se fijan en esta oración, hay dos verbos, el verbo aller y el verbo courir. Cuando tenemos este caso de que tenemos un tiempo verbal, en este caso este tiempo verbal es el futur proche, es el futuro próximo, ¿sí? Algo que va a suceder de manera inmediata al presente, siempre utiliza el verbo aller y el segundo verbo siempre lo utiliza de manera infinitiva, o sea, sin conjugar, tal cual natural de acción, que es voy a correr. En este caso, cuando tengan esta, ¿cómo se dice? Esta situación, donde el segundo verbo esté en infinitivo, c'est que vous allez faire, ça va être de le mettre au milieu. Siempre ponerlo en medio de estos dos, ¿sale? C'est pour ça que c'est comme ça. Es por eso que está así. Mais si on le mettre au commencement de la phrase, pero si lo ponemos al inicio de la clase. Ay, Dios de mi vida. Perdón, me ando eclipsando de repente. Si lo ponemos al inicio de la frase, sería la palabra toujours. Je fais du sport à 18h, por decir algo, ¿no? Entonces, igual, au commencement, et on va le séparer avec une virgule. Y lo separamos con una coma. Hasta aquí, ¿dudas o preguntas? Yo no, maestra. ¿Tú, Susi? Espera tu mensaje. Ok, perfecto. Entonces, bueno, estas son unas formas, por así decirlo, ¿verdad?, de expresar la frecuencia. Pero evidentemente hay muchísimas más palabras que nos van a expresar una frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Si nous savons, si nosotros tenemos, por ejemplo, le mot où je vais le mettre. Déjame ver dónde lo pongo. O es que je peux hacer, o es que puedo borrar aquí los ejemplos de los lados. Ok, perfecto. Voy a borrar estos ejemplos del ladito para ponerles aquí los otros ejemplos.
Ajá. Ok. Aparte de estos adverbios de frecuencia, ¿verdad? Hay otras maneras de expresar como tal la frecuencia. Ajá. Y por ejemplo, tenemos le mot o la, no, más bien, oui, le mot. Ajá, las palabras tout, tous, tout, tout. Ajá. En este caso, estas palabras, esta significa todo, todos, toda, todas, ¿sí? Es una frecuencia que nos hace como un 100% de algo, por así decirlo. Por ejemplo, je vais au travail tous les jours. Ajá. Por ejemplo, aquí tenemos el, ajá, je vais au travail, voy al trabajo tú, todos los días, ¿sí? J'ai fait la cuisine toute la semaine. Ajá, y si se fijan aquí, bueno, está complementando también con algunas otras palabras, ¿sí? Pero aquí nos está denotando cómo es nuestra frecuencia. En este caso, ¿sí? El primero fue todos y aquí es toda la semana. Ajá, y así lo van a complementar sobre en qué situación ustedes van a estar expresando esto. Denme un minutito, bueno, más bien un segundito. Listo. Entonces, aquí nos está expresando una totalidad de algo, ¿sí? Complementando con algo circunstancial a lo que vamos a hacer referencia, que es esta frecuencia, ¿sí? En este caso, yo le puse todos los días o toda la semana, ¿sí? Hasta aquí, ¿quedó claro? Oui. Ajá. Ok, très bien. Nous avons aussi, también tenemos, por ejemplo, en cuanto a días, ¿verdad? Yo no sé si se han fijado, yo no sé si se han fijado, yo espero que sí, ajá, que en francés, por ejemplo, para decir, yo voy, no sé, yo voy el martes al cine, ajá, y normalmente lo expresamos así, je vais mardi au cinéma. Ajá. Y tal cual, o sea, solamente ponemos lo que es el día, ¿sí? Solamente ponemos el día. No lleva un artículo como nosotros le ponemos de yo voy el martes, ¿sí? Porque si lo hacemos en francés, ¿sí? De ponerle el artículo, en este caso, je vais le mardi au cinéma. Ajá. Lo que el favor que nos va a hacer este artículo, que diga, este artículo definido, ajá, es que si nosotros lo ponemos ahí, va a denotar que esto va a suceder todos los martes sin excepción. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, no sé, je fais de la natation
Ay Dios, de la natación. Le mercredi. Ajá. Y esto, entonces, esta acción va a suceder todos los martes, todos los miércoles, sin excepción alguna, ¿sí? Es por eso que ponemos, o sea, más bien, es por eso que omitimos el artículo a menos de que queramos expresar que esto va a suceder todos los días señalados o todos los días que le acompañan a este artículo. ¿Sale? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Oui. Ok. Luego, lleve fase de secotela. Voy a borrar de este lado. Ajá. Ok, muy bien. Entonces también tenemos, por ejemplo, le mot chaque. Ajá. Le mot chaque significa cada, ¿sí? Significa cada. Entonces, por lo general, esta palabra lo vamos a utilizar al inicio de la frase o antes, ajá, de ¿cómo se los explico? Es que se me fue como la manera de expresarlo. O sea, lo vamos a poner antes de poner como el tiempo de frecuencia o lo que nos va a dar la pauta para decir con qué frecuencia lo hacemos, ¿sí? Por ejemplo, por decirlo así, ¿verdad? Ah, je me suis trompé. Perdón, Susi, más bien yo me equivoqué. Es decir, la S. Es así. Je me suis trompé. Yo me equivoqué. Ajá. Porque, bueno, o sea, sí, je me suis trompé. Se me fue por ahí una S. Ajá. Ahora, no, de nada, perdón. Ahora, regresando a homo shack, regresando a la palabra shack, ¿sí? Bueno, je vous avais dit, on peut le mettre au commencement de la phrase. Podemos ponerlo al inicio de la frase, pero siempre tiene que acompañar, ¿sí? Aquello que nos va a dar la pauta de la frecuencia que queremos expresar. Entonces, chaque, con mayúscula, porque así inicia la frase. Chaque dimanche, ajá, je vais a l'église. Ajá. En ejemplo, ajá, cada domingo yo voy a la iglesia. O si no, podemos pasar esta frecuencia después, después de esta frase, pues, la podemos poner al revés. Ajá. Je vais vamos a poner otro lugar. Por ejemplo, au parc chaque semaine. Ajá. Ajá. Je vais au parc chaque semaine. Bueno, yo voy al parque cada semana. ¿Sí? Siempre esta palabra, bueno, más bien todas van. Chaque tiene que ir con aquello que nos va a dar la pauta de frecuencia, ¿sale? En este caso es un día, ajá, y acá es una, bueno, sí, es una temporalidad de tiempo, un conjunto de días, ¿sí? Es eso. Luego, ¿cuál otro? Ajá, y también hay otro tipo de frecuencias que nosotros podemos poner, por ejemplo, como dando a entender el número de veces,
durante un tiempo definido. Une fois par an, je vais au docteur. Ajá. En este caso, estoy dando la temporalidad de, o sea, el número de frecuencia, perdón, el número de veces o que va a suceder este evento, ajá, según como un tiempo limitado o delimitado, ¿sí? Entonces, en este caso sería una vez por año, yo voy al doctor. Y de la misma manera que como lo estuvimos haciendo aquí con estos adverbios de frecuencia, ¿sí? Si lo ponemos al inicio, ajá, lo vamos a separar con una coma, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué otra cosa se puede hacer de manera medio frecuente? A ver, díganme algo, porque ya se me agotaron las ideas. Ir a la escuela. Ah, ok. No más que escriba, ¿verdad? Je vais à l'école une fois par jour. Ajá, una vez por día. O una vez, por decirlo así, de manera traducida sería una vez al día. ¿Sí? Entonces, une fois par jour. Ajá. O sea, realmente hay muchas maneras de expresar la frecuencia, la verdad. Hasta aquí, chicos, ¿todo bien? Oui. ¿Sí? Ok, très bien. Muy bien. Entonces, ¿les parece, chicos? Sí, bueno, después de esta... Brandon, la verdad es que ni siquiera me fijé a qué horas llegaste. Soy Hay como un algo ninja, maestra. sigiloso. Brandon, ¿en qué momento? Bueno, si quieres nos desconectamos, nos volvemos a conectar y si tienes una duda me la dices ahorita. Sí, maestra, sí, está bien, eso apuré. Ok.